internacional. Empresas productoras y programadoras del Canal 3, C3. Terrorista que tenía en jaque a Francia fue acribillado por la policía. El mundo sigue indignado contra Chirac, a quien ahora llaman Tiro Chirac. Caso Simpson se acerca al final. Al que le caiga el guante, los indecisos no tienen quien los convenza. Expectativa por elecciones de mañana en Portugal. Dime cómo maltratas a los niños y te diré qué clase de salvaje eres. Alarmantes cifras. Y además, todas las noticias de hoy. Mundo 3, las noticias internacionales en profundidad. Buenas noches. Khaled Kelkal, el argelino que presuntamente había organizado los atentados dinamiteros de los últimos días en París, fue ultimado por la policía. Sin embargo, las autoridades creen que puede haber próximas retaliaciones. Basta Alegro. Aquí quería llegar. El principal sospechoso de los atentados con bombas en Francia fue muerto por la policía. Khaled Kelkal, argelino, murió en un tiroteo en la ciudad de Lyon en las últimas horas del viernes, luego de que un testigo llamó a las autoridades para avisar que lo había visto bajándose de un autobús. Según la versión de la policía, Kelkal disparó a los oficiales después de que estos le hicieran los avisos usuales para que se detuviera, ante lo cual las autoridades también respondieron con fuego. Este hombre, cuyas huellas se encontraron el mes pasado en una bomba colocada en la línea férrea del tren, había escapado de varios intentos de arresto. Desde julio la policía venía siguiéndole el rastro a Kelkal, hasta que el pasado miércoles 760 agentes armados con perros entrenados acordonaron la zona en un denso bosque, en donde supuestamente acampaba. A partir de ese momento, la policía inició la cacería que finalizó con su muerte. Dentro de las pertenencias de Kelkal se encontró una copia del Corán y panfletos de extremistas musulmanes. Basta Alegro. Aquí quería llegar. Pero los problemas de Francia no se reducen a las amenazas de grupos terroristas argelinos. El mundo sigue indignado contra las protestas nucleares ordenadas por Chirac. Hoy, tahitianos y australianos volvieron a la carga y hasta los propios franceses expresaron su inconformidad en las calles de París. Noticia del día, con el patrocinio de Avianca, la aerolínea de los colombianos. Los tahitianos admitieron el viernes que no pueden frenar la última campaña de pruebas nucleares y acusaron a París de declarar un estado de guerra. Al mismo tiempo, Australia expresó dudas sobre el papel de Francia en el Pacífico Sur y le pidió que se disculpara por las pruebas. El primer ministro australiano Paul Keating habló en Sídney e instó a Francia a disculparse por reanudar las pruebas nucleares y llamó la atención sobre la legitimidad de la conexión francesa en el Pacífico. Porque es una democracia, creemos que debe tener respeto por las personas donde realiza las pruebas. No está probando esta arma en su propio territorio metropolitano. Las lleva a cabo en área del Pacífico que llama propia, agregó Keating. De otro lado, el principal activista antinuclear en la Polinesia francesa, Oscar Temaru, dijo no creer que deba haber violencia luego de la segunda prueba, como se está esperando en cualquier momento. Este es un pueblo pacífico, no habrá problemas en este país, puedo garantizarlo, dijo Temaru. Pero como quien dice, a Francia no hay quien lo pare, y el temor y la impotencia continúa en quienes rechazamos este injusto hecho. Noticia del día, con el patrocinio de Avianca, la aerolínea de los colombianos. Fueron 9 meses de escándalos y hasta espectáculos publicitarios, pero ahora finalmente el jurado tiene la palabra en relación con el acusado O.J. Simpson. O.J. Simpson, que por 1 año y 3 días fue el protagonista en el juicio que se le inició por el presunto asesinato de su ex esposa, Nicole Simpson, y su amante Ronald Goldman, parece opacarse tras la importante decisión que deberán tomar los miembros del jurado a partir del próximo lunes para dar una respuesta de culpabilidad o inocencia. En la deliberación del lunes, los jurados tendrán más de 40.000 páginas de evidencias,
y más de 1000 pruebas para apoyar su decisión sobre la responsabilidad en el asesinato de su ex esposa y su amigo, el domingo 12 de junio de 1994. Ayer el juez del caso, Lance Ito, entregó toda la información al jurado y suspendió las visitas de familiares y allegados durante las deliberaciones. Durante 9 meses, los miembros del jurado han estado recluidos en un hotel. Asimismo, le anotaron al juez Ito que en vista de que no tenía nada más que hacer, deliberarían 6 días por semana, de lunes a sábado, de 9 de la mañana a 5 de la tarde, con apenas 1 hora de pausa para almorzar. Las elecciones generales de mañana domingo en Portugal podrían darle un triunfo al Partido Socialista después de 10 años de gobierno conservador. Los partidos políticos de Portugal disputaban hoy los cruciales votos de los indecisos en el último esfuerzo previo a los comicios de mañana domingo, que podrían ser los más reñidos de la década. Las encuestas de opinión indican que el opositor Partido Socialista tiene una estrecha ventaja sobre el gobernante Partido Socialdemócrata de centro-derecha, pero ninguno de los dos cuenta con una mayoría absoluta y los indecisos podrían inclinar la balanza en uno u otro sentido. La mayor parte de las encuestas les dan a los socialistas el 40% de las intenciones de voto, frente al 36% del PSD. Se requiere entre el 43 y el 45% para alcanzar la mayoría absoluta en el Parlamento. Con ello, los dos partidos están tratando de ganarse el favor de los indecisos, calculados en 8% de los 8.9 millones de votantes portugueses. Concluyó en Bogotá el Congreso sobre Maltrato Infantil. Nos acompaña precisamente el abogado estadounidense Donald Bros, quien es especialista en la materia y participó en el Congreso aludido. El doctor Bros es impulsor de una ley encaminada a defender los derechos de los infantes en Estados Unidos. Doctor Bros, en los últimos focos de conflictos que estamos viendo a nivel internacional, desafortunadamente los niños son un blanco demasiado vulnerable. ¿Quién los defiende a ellos y de qué manera concreta? Buenas noches. Está claro que los infantes no pueden hablar para sí mismos, así que allá los jueces mandan un abogado para cada niño o infante maltratado. Bien, pasemos a la siguiente nota relacionada con el tema del maltrato infantil. Frente a los atroces actos contra la niñez en el mundo, especialistas en salud, educación, jurídica, psiquiatría y terapia clínica se dieron cita en el 4º Congreso Nacional Intervención en Maltrato Infantil, convocado en Bogotá por la Asociación Colombiana para la Defensa del Menor Maltratado. Conferencias y trabajos por áreas arrojaron información preocupante que indica que la agresión y violencia contra los niños es un grave problema social. One of the main symptoms we see is what we call hypervigilance. Otro de los comportamientos típicos es cuando el niño es muy prevenido y está muy alerta ante los estímulos del medio. Un ejemplo de esto es cuando el niño está en su casa y oye, por ejemplo, un carro y salta repentinamente y dice, oh, es la policía. Niños expuestos a abuso emocional o sexual, negligencia física, extrema pobreza y desnutrición tienen pocas esperanzas de crecer y convertirse en adultos competentes, sanos y alegres. La vinculación efectiva con los padres es vital para la supervivencia. En adultos es fácil reconocer esto cuando la persona ha ido a la guerra y ha vuelto y tiene dificultades para adaptarse. Y en niños es común cuando han experimentado abuso sexual o otras formas de maltrato. La Convención sobre los Derechos del Niño estableció normas internacionales, pero tener derecho es una visión que compromete a la persona, a la familia, a la sociedad y al Estado. En el primer semestre del año se reportaron en Colombia 350 casos de maltrato infantil. Las cifras deben ser mayores, pues no todos los niños, por temor u otras razones, tienen la oportunidad de denunciar su caso. En Estados Unidos ya hay jardines para tratar a los niños que han sido violentados física y emocionalmente. ¿Cuál es, doctor Bros, el objetivo de estos lugares? Bueno, esta escuela que tenemos hace la posibilidad de los muchachos pueden asistir a una clase normal. Sin la ayuda de la escuela especial, ellos actúan de una manera tan violenta y sexual que no pueden asistir a clases normales. Pero es costoso y sería mejor tener la prevención. ¿Sigue usted, Luz Adriana? Gracias, Alberto. En la antigua Yugoslavia justamente la situación de los niños es totalmente deplorable. Damos las gracias al doctor Donald Bros por aceptar nuestra invitación y pasamos revista a lo sucedido hoy en los Balcanes. En Bosnia van mejor las conversaciones que las acciones. Aunque el enviado especial de Estados Unidos, Richard Holbrooke,
habló de que las conversaciones en Sarajevo habían sido las más amplias y productivas, ayer viernes la ofensiva del ejército bosnio se reanudó. Tras completar una primera ronda de diálogos con el gobierno bosnio, Holbrooke viajó hacia Belgrado y Zagreb para conversar con el presidente serbio Slobodan Milosevic, quien representa a los serbios de Bosnia, y con el presidente croata Franjo Tudjman. El siguiente paso en la misión de Holbrooke es la de establecer un cese al fuego en esta guerra, que ya completa 3 años y medio. Para lograr esta tregua, se tendría que llegar a un acuerdo sobre la división del territorio de Bosnia entre los bandos combatientes, pero el canciller serbio de Yugoslavia, Mila Milutinovic, culpó a los musulmanes de no querer detener la guerra. De otro lado, ante un posible acuerdo, los embajadores de la OTAN estarían conformando un plan para el despliegue de miles de soldados de la Alianza y de otras naciones para supervisarlo. Bienvenidos a la información deportiva en Mundo 3. La fiesta de las marcas ha sido extranjera en los mundiales de ciclismo. Para Colombia ha sido la otra fiesta, la del orgullo de haber estado a la altura de un evento de estas proporciones. Con los registros mundiales de las corredoras francesas Marion Clignet y Felicia Balaguer, se totalizaron 4 marcas orbitales batidas en la cita mundial del ciclismo en pista que finalizó hoy en Bogotá. Iluso aquel que tuviera en su presupuesto medallas para nuestros muchachos. En la ruta, gran esperanza para el pedalismo nacional con su terreno favorable y nuestras ganas, tampoco sería extraño que la visita arrasara. Aún así, el pretexto fue la bicicleta. La meta se está consiguiendo. Los visitantes se han llevado retratos amables de un país mirado con recelo desde afuera. La gloria espera a campo abierto a los bravos deportistas del pedal, ahora en Boyacá. Destellos de la genialidad que el mundo le conoció mostró hoy el futbolista argentino en su reaparición después de la severa suspensión que le impuso la FIFA el año pasado. Hablamos de Maradona. Ayer se cumplieron los 15 meses de sanción a Diego Armando Maradona y se reinició el disfrute de sus seguidores. El regreso con la camisa de Boca se cumplió ante la selección nacional de Surcorea, a la que se impusieron los argentinos 2-1. Ya Diego se había ido y vuelto cuando tenía 31 años y militaba en el Nápoles italiano. El próximo mes, Pelusa cumplirá 35 calendarios que no impidieron su desempeño líder ante los surcoreanos, quienes promueven su candidatura a la sede del Mundial del 2002. En el encuentro, marcaron McAllister de cabeza a pase de Maradona. Empató el delantero Ha Seok-yu, anticipando a Navarro Montoya, y desequilibró en favor de Boca el uruguayo Martínez desde 30 metros. Nada te separa más de quien parte que la esclavitud común de volver, sentenció el poeta peruano César Vallejo. Feliz regreso, Pelusa. El británico David Coulthard sigue siendo protagonista de la Fórmula 1. En motociclismo, mejor en automovilismo también, hubo un dramático accidente. El escocés David Coulthard, de nuevo, se apoderó de la primera posición en la línea de partida del Campeonato Mundial de Fórmula 1. Compartirá primera línea con su coterráneo y coequipero Damon Hill en Williams-Renault, quienes tendrán a su espalda a Michael Schumacher de Benetton, anfitrión en el circuito de Nürburgring en Alemania. Recordemos que Schumacher aventaja en la general a Damon Hill por 17 puntos. Solamente algunas cortaduras sufrió el piloto Glenn Mason al impactar su vehículo en una curva peligrosa en Borgos, Australia, cuando conducía a 180 kilómetros por hora en el circuito Monte Panorama. El vehículo dio 6 botes antes de precipitarse a una zanja distante unos 100 metros de la pista. El accidente ocurrió en el mismo sitio donde perdió la vida el piloto Don Watson el año pasado. Nunca es tarde para nuestras condensadas del fútbol. Vestirá cortos de nuevo el francés Eric Cantona y se pondrá la camiseta del Manchester United otra vez. Ojalá los 8 meses de para le hayan servido para reflexionar sobre el uso adecuado de los pies en los futbolistas. La epidemia que tumba técnicos en Brasil sigue su curso. Esta semana cayó Bebeck de Guaraní. Tambalea, dicen, Vanderlei Luxemburgo en Paraná. Sería su segundo terremoto en el torneo. Flamengo no levanta cabeza. Cayó durante la semana 2-0 ante Botafogo
y 1-0 con victoria. Los hinchas ahora señalan como culpable la dieta de Washington Rodríguez que antes alabaron. Entre tanto, la selección brasilera empató 2-2 con Rumania, extendiendo a 31 fechas su invicto. Aún así, los seguidores del Scratch no están del todo convencidos. En Ecopetrol, la planeación ambiental es parte integral de nuestras operaciones petroleras. Esta responsabilidad incluye la preservación de la naturaleza, la integración con las comunidades y el respeto por su forma de vida. Nuestro propósito, una mejor convivencia. Ha dado mucho de qué hablar la ley cubana sobre inversiones extranjeras. Nuestro jefe de redacción, Carlos Espitia, entrevistó al vicepresidente de Cuba, Carlos Laje. En realidad teníamos un decreto ley que daba el marco legal necesario para que esa inversión extranjera se produjera. Y en el año 92 hicimos una modificación de la Constitución de la República de Cuba que reconoce el papel de la propiedad de la inversión extranjera en Cuba. Con esos cambios nos pareció más necesario impulsar el proceso, acumular experiencia y acumular el conocimiento necesario que nos permitiera elaborar una nueva ley con todos los requerimientos necesarios. ¿Esa ley de inversión extranjera a qué sectores específicos está orientada? Claro, ahí la apertura de la inversión extranjera se recoge en la ley que abarca prácticamente todos los sectores. Solamente se señalan aquellos donde están excluidos. Esos sectores donde está incluida la inversión extranjera en los servicios de salud, los servicios de educación y las instituciones armadas, excluyendo su sistema empresarial. Es decir, que la apertura prácticamente abarca todos los sectores de la economía, recoge únicamente estas exclusiones y lógicamente se desarrolla con características diferentes de acuerdo a las características de un sector u otro. Se puede decir que en el sector de la minería, incluyendo el petróleo, en el sector de turismo, es donde más avanzado en estos años la inversión extranjera. Hace 3 semanas ustedes presentaron a la Asamblea Legislativa la Ley de Inversión Extranjera, pero la Cámara de Representantes norteamericana inmediatamente contraatacó con la Ley Helms-Burton. ¿Esto no causaría de alguna manera temor o una amenaza para los inversionistas internacionales de presentarse a la isla con su dinero, de invertir allí, pero precisamente de recibir represalias por parte del Congreso norteamericano? Yo creo que la ley Burton-Helms, si se aprobara, es algo que debe llamar la atención no solo de Cuba, sino del mundo. Es algo que entraña una amenaza no solo a Cuba, sino al mundo. Que la nación más poderosa económica y militarmente del universo se sienta en el derecho de dictar leyes que deben ser cumplidas por otras naciones. Mañana tendremos la última parte de esta entrevista. Entre otras cosas, Laje niega que Castro le esté prendiendo una vela al dios del comunismo y otra al diablo del capitalismo. Bien, el personaje de la siguiente nota se la tiene velada al tío Sam y en especial al senador Jesse Helms. El arma de la caricatura de este cubano dispara siempre como se ve hacia afuera. Si hay algo más picante que el ají, es precisamente el humor. Y sobre todo el político, que en algunos casos ha originado fuertes regaños del gobierno, o sencillamente se ha divertido con los gestos y expresiones que día a día hacen huella en el acontecer nacional. Y uno que pica fuerte es el cubano, especialmente contra Estados Unidos, donde cualquier acción en contra del país genera en la mente de sus caricaturistas una pícara y a veces dura crítica hacia los norteamericanos. Para la muestra, este cubano que en 19 cuadros reflejó sintetizadamente la ley Helms-Burton, aprobada recientemente por la Cámara de Representantes estadounidense. Una soga al cuello para reforzar el embargo. Yo quise reflejar, ilustrando cada capítulo de esta ley con una caricatura, donde demuestra la crudeza y el significado que tiene para Cuba este bloqueo. En sus dibujos, la crudeza no tiene quiebre, pero mucho más dulce que el bloqueo. Yo pienso que más dura es la ley. Pienso que es una ley muy agresiva que recrudece este bloqueo y me parece que era la manera de yo poder ayudar a que la gente entendiera qué significado tenía. Ser un personaje del mundo público es una virtud y un riesgo que no todos quisieran vivir en caricaturas. Son ellas las que de algún modo refrescan el espíritu con una sonrisa, pero también las que arrancan una fría reflexión en su contenido político y social.
Ahora nos acompaña en estudio el señor Mario Lubetkin, veterano periodista que dirige el Centro Regional del IPS con sede en Montevideo. El señor Lubetkin acaba de participar en un seminario ambiental que buscaba, entre otras cosas, lograr un mayor compromiso y una eficaz actualización en materia de comunicación ambientalista. Señor Lubetkin, lejos están los tiempos en que un ecologista era casi sinónimo de esnovista. Ahora el asunto parece de vida o muerte, y en este sentido es que queremos que usted nos diga cuál sería la función del periodismo. Sin duda, el comunicador hoy tiene la función clave de ayudar a la sensibilización de la opinión pública y hacerle comprender lo que significa para el daño del ser humano y para cada uno de nosotros los efectos que tenga la destrucción del ambiente. Fíjense lo necesario que es hablar de este tema. En la Patagonia se mueren los pingüinos por culpa de un derrame petrolero. Una gran colonia de pingüinos en una isla frente a la costa atlántica de la Patagonia, Argentina, podría verse diezmada si se extiende el combustible que derrama un buque pesquero averiado, dijeron los ecologistas. Unos 22.000 pingüinos viven en la isla, ubicada frente al puerto de Seado, en el sur de la Patagonia, donde la nave Magallanes 2 se incendió el jueves de la semana pasada y luego fue remolcada lejos de la costa. Según la Guardia Costera Argentina, podría suceder que el gasoil, que se disuelve con extrema rapidez, nunca alcanzará la costa ni la isla, pero depende de la variación de los vientos y de las corrientes del mar. Desde el accidente, un reducido número de pingüinos han aparecido muertos y la Fundación Patagonia Natural denuncia que la empresa española Argenova, propietaria de la embarcación, rehúsa emprender un saneamiento de la zona. Señor Lubetkin, desde su óptica de periodista veterano, ¿cuáles son los problemas principales ecológicos de hoy día y de qué manera nos pueden afectar específicamente a América Latina? La respuesta sería extensa, podemos hablar desde la capa de ozono a la realidad de la biodiversidad. Yo creo que más que enumerarla, lo importante es señalar a la opinión pública de que tenemos que tener cuidado de todo lo que nos rodea, desde el agua, a la tierra, al campo, porque allí depende nuestro futuro, de allí depende que tengamos un desarrollo sostenido en función de garantizar el terminar este siglo, iniciar el siglo XXI con una seguridad mínima para todos nosotros. Alberto. Gracias, Luz Adriana. Gracias damos también al señor Lubetkin por habernos acompañado. Él dice que no es tan veterano como decimos nosotros. Bueno, la situación de los presos colombianos asesinados en condiciones infrahumanas en Panamá prácticamente no da más espera. Dicen que no hay nada peor que estar lejos de la tierra natal a la fuerza, pero con seguridad es más doloroso estar preso en otro país en condiciones infrahumanas. Y ese es el drama que 300 colombianos viven en la cárcel modelo de Panamá y por el que tanto la Cancillería de Colombia como la del vecino país están realizando esfuerzos para repatriar a esas 300 personas a nuestra nación. Panamá firmó el tratado de repatriación para que los presos colombianos puedan estar aquí en su país. Estamos solamente esperando que la Cámara colombiana firme a su vez el mismo. De todas maneras, los presidentes en la reunión que tuvieron en días pasados acordaron que si se demoraba un poco este hecho, o sea, la firma por parte de la Cámara del tratado, ellos entonces harían un acuerdo ejecutivo para poder agilizar esto. Aunque no a todos se les cumplirá el sueño de regresar a Colombia, así sea para seguir en una cárcel. Todavía habría que definir cuáles están ya juzgados, cuáles están en proceso, ¿no? Para poder entonces definir cuántos podrían regresar a estas tierras. Hoy muchos hogares esperan ver a sus familiares pronto en Colombia, así sea a través de unas rejas. Enseguida un rápido vistazo a los hechos internacionales más importantes de las últimas horas. 3 soldados estadounidenses fueron juzgados y encarcelados en un centro de detención japonés más de 3 semanas después de que supuestamente violaron a una estudiante de 12 años en la isla de Okinawa. Las autoridades militares estadounidenses entregaron los 3 soldados al gobierno japonés, poco después de que los fiscales de Naha, la capital de la provincia, expidieron las acusaciones formales. Los acusados fueron identificados como el marino Marcus Gill, de 22 años, el infante de marina raso Kendrick Ledet, de 20, y el de primera clase Rodrigo Harp, de 21 años. Cuando Gran Bretaña adopte mañana de manera oficial un nuevo sistema de medidas, desaparecerán de las tiendas las libras y las onzas. El cambio ha suscitado protestas por parte de muchos sectores de la sociedad británica, en especial los negociantes y los antieuropeos. Hace 40 años, el británico Roger Bannister asombró al mundo entero al convertirse en el primer hombre en correr 1 milla en 4 minutos. Pero las pistas de carrera en Gran Bretaña todavía se miden en estadios. 8 estadios equivalen a 1 milla y las distancias en el juego del cricket se miden en cadenas. 10 cadenas hacen un estadio. Sin embargo, hay todavía muchos que se resienten al cambio a las medidas métricas.
A partir del 1 de octubre, la mayoría de los productos en Gran Bretaña serán vendidos en cantidades métricas a fin de integrar el país al resto de Europa. Los alimentos que se venden a granel, tales como las hortalizas y carnes, deberán venderse en kilogramos para finales del siglo. Eso es bueno. En un concurso de hortalizas gigantescas que se celebró en el pueblo de Spalding, en el distrito de Lincolnshire, los jueces pesaron las verduras para entregar los premios a los más descomunales en cada categoría. Se necesitó la fortaleza de 4 hombres para levantar una calabaza que pesaba más de 400 libras en la feria de las hortalizas. Pepinos tan largos como el brazo de un hombre y cebollas que pesaban 12 libras estaban entre las verduras de la feria. La muestra de las hortalizas gigantescas tuvo que ser vigilada durante la noche para prevenir cualquier intento de sabotaje. El acuerdo entre Argentina y Gran Bretaña en torno de las Islas Malvinas, aunque no es definitivo, puede constituir un buen punto de acercamiento entre estas dos naciones. Después de una confrontación de 13 años por la posesión de las Islas Malvinas, Gran Bretaña y Argentina firmaron el 27 de septiembre un acuerdo para la exploración y explotación de depósitos de gas y petróleo en esa área. Sin embargo, este acuerdo no solucionó los reclamos que hay de los dos países sobre las islas y la dependencia de Georgia del Sur y las Islas Sandwich. El principal objetivo de este acuerdo fue entonces incentivar la explotación de hidrocarburos, sin que las empresas petroleras encontraran obstáculos de tipo político o de soberanía. El canciller de Gran Bretaña, Malcolm Rifkin, y Guido Tella de Argentina fueron quienes firmaron este convenio, que prevé el establecimiento de una comisión constituida por delegaciones de ambos países. La comisión, que se reunirá al menos 2 veces al año, promoverá la cooperación entre la industria de los dos países, incluyendo la formación de empresas de capital mixto, y presentará a los gobiernos recomendaciones para la conservación del medio ambiente. Ambos países esperan que este acuerdo definitivamente cambie las relaciones entre los dos ex rivales. El presidente Menem está en Seúl. Hoy fue uno de los delirantes espectadores que presenciaron el retorno de su paisano Diego Maradona. El presidente argentino Carlos Menem dijo hoy en su visita a Seúl que deseaba promover un aumento en las inversiones de firmas surcoreanas en su país. Menem señaló que Corea del Sur debería aumentar sus importaciones de ganado y productos pesqueros de Argentina para corregir el desequilibrio comercial entre ambos países. Menem llegó el viernes a Corea del Sur en una visita de 4 días, acompañado por aproximadamente 60 empresarios. Se reunió con el presidente surcoreano Kim Jong-sam y se entrevistó con dirigentes empresariales de Seúl. Por su parte, la firma surcoreana Daewoo planea invertir $900 millones en la renovación del sistema de trenes urbanos de Buenos Aires. Y esta es una nota muy apropiada para nuestro cierre. Se cumplen los 100 años de la radio y nada más oportuno que celebrarlos con la hija de Guillermo Marconi. Una nota para sintonizarse con la nostalgia. Con motivo de los 100 años de la radio, el Ministerio de Comunicaciones colombiano, a través de la Embajada Italiana en Colombia y el Instituto de Cultura Italiano, invitaron a nuestro país a doña Gioia, hija de Guillermo Marconi, el soñador que achicó al mundo, enlazando los pueblos con ondas electromagnéticas y transformándolas en sonido. Desde su audacia y su ingenio, la palabra mensaje quebró fronteras y superó montañas, nadó atravesando océanos e incidió en las transformaciones fundamentales del universo. En esta colina, llamada hoy Guillermo Marconi, el científico experimentó su circuito resonante. Del otro lado estaría su hermano, quien dispararía un tiro de escopeta si escuchaba la señal enviada por Marconi. Mi padre, desde su yate, llamado Electra, en el puerto de Génova, iluminó el municipio de Sydney, en Australia. El objetivo del invento, la comunicación entre los pueblos, pronto se fue haciendo posible, y el Titanic puso a prueba su importancia en 1912. Ya en 1920, en Gran Bretaña, se realizó la primera transmisión radiofónica pública y en Pittsburgh, Estados Unidos, comenzó a funcionar regularmente una emisora de radio. Esta historia, atravesada por electroimanes, detectores electrolíticos, radios de galena, de válvulas, de transistores, comunicaciones vía satélite y 100 años de desarrollos tecnológicos, conserva la esperanza de que el portentoso invento logre el noble objetivo que inspiró a su creador. Mi padre pensaba que se lograra la comunicación y en esa medida cortarle espacios a las posibilidades de las guerras. En ese punto no sé si se consiguió algo, pero la esperanza queda de lograr un entendimiento entre la gente.
Se nos acabó el tiempo, pero mañana será otro día. Nuestra cita mañana será en el horario de costumbre, 8 de la noche. No lo olvide, Canal 3, más para ver. Feliz descanso.